Buenos días, amados. Buenos días. ¿Y cómo se sienten el día de hoy? Bien. Bien. Alegres, gozosos. Amén. Amén. Pues hermanos, la semana pasada nos fuimos a bautizar a 4 almas. Aleluya. Y mientras nosotros nos fuimos, llegó aquí el hermano Giovanni con Wendy, porque no habían recibido el mensaje todavía. Llegaron, estaba el carro del hermano Roque, y dijo Giovanni, se fueron con Cristo, todo pasó el rapto, y nos quedamos. Así que cuando ya es el rapto, el que se quiera quedar con mi carro, se lo dono. Así que el rapto, hermanos, es el momento en que Jesús lleva a la iglesia. Yo me voy, que se quede el carro. Que se quede el carro y yo me voy. Amén. Pues el día de hoy seguimos en el libro de San Juan, capítulo 1. Y vamos a leer del verso 35 en adelante. Y el título del mensaje de hoy se llama Los primeros discípulos cambian alianza. El libro de San Juan. Amén. Ya estamos, creo que en la 5ª o 6ª prédica, en el capítulo 1 de San Juan. ¿Y por qué será? Porque hay tantas cosas en ese libro que tenemos que ir por pasos. Tenemos que aprender cuál es la dinámica que está sucediendo en aquel lugar allá en el río. Pero no solo eso, sino que todo inició con esos temas filosóficos, que es el verbo, quién es Jesús, desde cuándo existe. De ahí llegamos al punto donde Juan el apóstol ya nos explica quién es Juan el Bautista. Nos explica Juan el Bautista quién es ese Jesús, que aunque este Jesús va a venir después, en realidad ya ha existido desde siempre. Toda esa dinámica un poco confusa, pero ya sabemos lo que está pasando. Pues ahora, cuando empezamos a leer, va a decir el 7 día. Y vamos a ver por qué. Así que, amados, leamos. San Juan, capítulo 1, verso 35. El 7 día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que también quiere decir gran piedra, una roca. Bueno, así que, amados, una vez más, ¿cuál es la dinámica? ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos a 60 kilómetros de la capital, Jerusalén. Estamos en el río Jordán, en la frontera con el lugar transjordanio, Siria.
Ajá. Y una vez más, porque dice el siguiente día, una vez más llega Jesús. Así que aparentemente Jesús andaba varios días ahí donde estaba Juan, donde estaba bautizando Juan. Porque vemos que es otro día después de que Juan ya había identificado a Jesús como el Cordero de Dios. Y para los que no han estado aquí en estas prédicas, pues volvemos a empezar con el primer día. ¿Qué pasó el primer día? Juan estaba en el río bautizando y llegan los sacerdotes y los levitas, enviados desde Jerusalén a 60 kilómetros, como ya dijimos, y llegan a interrogar a Juan el Bautista, prácticamente prohibiéndole que bautizara. Porque como el mismo Juan dijo, no es el Mesías, no es Elías y no es el profeta. Bueno, y entonces, ¿por qué está bautizando? Y les dijo Juan Bautista, es que ustedes ya deben saber que ya vino el Mesías, por el cual yo fui mandado a bautizar. Porque solo bautizando yo, se iba a revelar quién es el Mesías, porque sobre él iba a descender el Espíritu Santo como paloma y permanecer sobre él. Y más bien, si este ya vino y mi función es aquella que hizo o que dijo el profeta Isaías, yo soy el que enderezco el camino, que clamo en el desierto, que aviso a voz alta, el Mesías ya vino y ya está entre ustedes. Y ustedes, sacerdotes y levitas, más bien ya deben saber que está y lo deben haber reconocido y no lo hicieron. Así que eso fue el primer día. Sigue bautizando Juan y de repente ve a que viene Jesús. Y avisa a voz alta, clama en el desierto, ahí viene el Cordero de Dios. Hoy, todo lo que están aquí escuchando, este es el Cordero de Dios. Amén. Y hablamos ayer, bueno, la semana pasada, en la prédica anterior, así que ayer, porque estamos en el tercer día, ¿qué es el Cordero? Y donde hemos visto el Cordero. Y regresamos al Éxodo, regresamos al día en que con la sangre del Cordero se pintaron los postes y el dintel para evitar que llegara la muerte. Ajá, y hoy, tercer día, y vuelve a llegar Jesús. Y le dice Juan a los discípulos, mirando a Jesús, el Cordero de Dios. Una vez más, el Cordero que viene a bautizar con el Espíritu Santo. Así que ya la expectativa entre los discípulos es grande, es alta. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque ya vino aquel. Así que estamos en el tercer día y ahora es importante leer las palabras de la Biblia conforme a la estructura ortográfica y gramatical. Porque hay un intercambio que si uno no entiende la gramática, no sabe lo que está pasando. Juan, ¿qué está haciendo? El siguiente día, otra vez, estaba Juan. Y la palabra estaba simplemente significa que Juan estaba. Y no estaba haciendo más que estar. No estaba bautizando, no estaba caminando, no estaba haciendo más nada que ahí está Juan. La semana pasada hablamos que cada uno de nosotros tenemos una cierta función. Para algunos es una función así como la de Billy Graham, que wow, que todo el mundo lo conoce, estadios llenos. Y en el caso de Juan, tenía una sola función, un solo propósito: bautizar
a todo lo que venía hasta que fuera revelado aquel por el cual él fue enviado. Ajá, pero ya vino. Si ya fue bautizado, si ya fue revelado. Y entonces, ¿cuál es la función de Juan ahora? Él quería. Sí, ya. Yo quería. Sí. Entonces, El Mesías quería bautizar. sí, es que ahora exactamente a eso vamos, porque ya no es la función de Juan de andar bautizando. Porque ahora, porque ahora es la función del Mesías a bautizar. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Juan está ahí, a la expectativa. ¿Y ahora qué va a pasar? Sin realmente una actividad. Pero, cuando vamos a Jesús, ¿qué es lo que vemos? Jesús andaba por ahí. Así que en ese verbo hay un movimiento. En el verbo de Juan es estático. El verbo de Jesús es de acción. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo este cambio. Este cambio de enfocarse primero en Juan y todo lo que hacía. Y ahora enfocándose en Jesús. Hay una diferencia en acción. ¿Y con quién estaban los discípulos? Con Juan. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Esperando igual que Juan. ¿Qué es lo que iba a pasar? Y ahora que viene caminando Jesús, ¿qué es lo único que puede decir Juan? Mire ahí, este es el Cordero de Dios. Una vez más avisando, este es el Cordero de Dios. Y estaba prácticamente avisando a los discípulos que dejaran en enfocarse en la tarea suya de Juan, sino que tenían ahora que enfocarse en aquel que ha de venir y que vino, en Jesús, en el Cordero de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que vemos en el verso 35? Le oyeron hablar los dos discípulos. ¿A quién oyeron hablar? ¿Quién habló? Juan el Bautista. ¿Y ellos qué hacen? Le siguen a Jesús. Entonces, hermanos, en este momento que Juan les avisa a los discípulos, porque ya no está clamando a voz alta como el día anterior, hoy es a sus discípulos, dice, mire, este es el Cordero de Dios. Prácticamente diciéndoles, mi función, mi trabajo, ya terminó, mi tarea concluyó. Ahora, váyanse con él. Y los dos se van con él. ¿Y Jesús qué hace? Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían. Así que Jesús se dio vuelta y dije, ustedes dos que me están siguiendo. Y cuando alguien le sigue a alguien y uno es perseguido y seguido, uno pregunta, bueno, ¿y tú qué querés? ¿Por qué me sigues? Entonces, les preguntó, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Ya se bautizaron con Juan. Y están empezando a seguirme, dice Jesús. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Y le dijeron, Rabí. ¿Qué preguntaron? Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde te estás quedando? ¿En qué casa vives? Pero saben, cuando uno pregunta qué buscas, una vez más, depende de cómo tú interpretas la pregunta, cómo la vas a contestar. Porque yo puedo preguntar, ¿qué buscas? Porque tú estás ahí, te estás agachando aquí, hermano, ¿y qué buscas? Pero cuando uno entra a una casa y le preguntan, ¿qué buscas? Cuando alguien llega a la iglesia y tú le preguntas, ¿qué buscas? Entonces la pregunta es, ¿estás buscando de Dios?
Exactamente. O estás buscando algo del mundo, o estás buscando una ofrenda, o que te den una comidita, una ayuda. ¿Qué buscas? La pregunta, cuando Jesús te hace una pregunta, siempre va a lo más profundo de tu alma. Te está preguntando qué buscas con tu vida, qué buscas alcanzar, qué buscas cumplir, qué vacío tenés en tu alma que tú buscas llenar, qué buscas. Y entonces para estos dos, la pregunta era, ¿qué buscas? Y preguntaron, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron, y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Hermanos, cuando nosotros hablamos de venid y ved, cuando los nuevos convertidos, cuando los que se acaban de bautizar con Juan en el río, los 4 o las 4 que se bautizaron el domingo pasado, eso es como uno de los primeros pasos. Y después, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque, ¿cuál es el propósito de lo que estamos haciendo ahorita en el libro de San Juan? Estamos acompañando la historia para conocer quién es Jesús. Si ese es el propósito, conocer a Jesús. En el Éxodo, ¿a quién conocimos? A Jehová, a Dios Padre, todo lo que hacía, el por qué lo hacía, el por qué nos dio la ley, el por qué, pero con Jehová, y ahora estamos con Jesús. Entonces ahora los discípulos están cambiando su alianza. Y hay dos maneras de cambiar alianza. Hay una manera física y hay una manera posicional. Y aquí yo tenía la historia de un muchacho que trabajaba en la empresa Paisen en el 94 cuando yo llegué. Y ese muchacho solo me estaba causando problemas. Y un día lo confronté y le dije, ¿por qué te portas como te portas? Y me dijo, es que todos sabemos que trabajar en Paisen solo es para pasar el tiempo hasta encontrar algo bueno. ¿Y qué me estaba diciendo a mí? Tu empresa no sirve. Aquí no es un lugar donde uno se quiere quedar. Aquí es un lugar donde uno llega pasajero, se gana sus centavos hasta encontrar algo bueno. Ajá. ¿Y cómo creen que me sentí yo? Físicamente él estaba en mi empresa, pero posicionalmente, su mente, su deseo, sus pensamientos no estaban conmigo. Estaban con la empresa donde él iba. Así que aunque físicamente estaba conmigo, posicionalmente estaba en otro lado. ¿Y qué dije yo? Yo dije en mi corazón, tú tienes que tomar una decisión inmediatamente. ¿Quieres tú ser una persona o una empresa donde la gente llega pasajera y posicionalmente está en otro lado? ¿O quieres tú ser una empresa donde la gente dice que aunque físicamente estoy en otra empresa, posicionalmente quiero estar con Paisen? Y tomé 2 acciones inmediatamente. Primero, me lo volé. Así que si tú posicionalmente estás en otro lado, entonces físicamente también adiós, vete. Y empecé a cambiar mi empresa a tal manera que después los vendedores de otras empresas buscaban cómo llegar a formar parte de la empresa Paisen. Y era una decisión que yo tenía que tomar y después emprender todo, invertir en estructura, en empleado, en la reorganización, para que la gente dijera, con él quiere estar. Entonces, hermano, lo mismo pasa ahorita con Jesús y los discípulos.
físicamente y posicionalmente estaban con Juan. Estaban asistiendo a Juan. Eran los discípulos de Juan. Y Juan les dijo, por favor, ustedes todos, ahora yo necesito que ustedes cambian de la alianza conmigo a la alianza con el Cordero. Yo necesito que ustedes físicamente se van con él, pero cuando ya se van con él, por favor, no piensen en volver acá. Posicionalmente también ustedes tienen que cortar la alianza conmigo y la tienen que pasar hacia Jesús. Posicionalmente y físicamente ustedes tienen que ir con Jesús. Y eso lo hacen. Y se van con él. Y se moran donde está Jesús. Se quedan con él. Quedan hablando con él. Y es emocionante para ellos porque al fin están con el Mesías. Ahora pueden hablar con él, pueden preguntarlo. Y cuán grande es la emoción de ellos. Cuán grande es la emoción de los discípulos de Juan de estar con Jesús. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuán grande es? ¿Qué es lo que hacen los discípulos? ¿Qué es lo que leemos? En el verso 40, ¿qué dice? Mire, ¿qué pasa? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Y este qué hace? Halló primero a su hermano Simón. Hermanos, cuando ya se cambió posicionalmente a Jesús, una vez que Andrés entendió quién era Jesús, ¿qué hizo? Se fue a buscar a su hermano Simón. Ajá. Exactamente, estaba emocionado y dije, hey, yo encontré a Jesús. Y ahora yo estuve todo el día con él. Hablamos todo el día, compartimos todo el día. Y este es el Mesías. Venga y venga ya. Venga ya, hermanos. ¿Por qué tenemos que sentarnos con el Mesías y conocerlo? Porque solo si nos sentamos con el Mesías y lo conocemos, podemos estar tan convencidos de quién es, que no queda de otra que querer compartir lo que encontramos. Esto es el propósito del por qué ustedes llegan a la iglesia. Este es el propósito porque yo escudriño las palabras y la palabra y se las comparto para que ustedes puedan conocer a Jesús y decir, mire lo que yo encontré, mire cómo transformó mi vida, mire cómo alimentó mi mente. Yo quiero que tú también vengas y que te pase lo mismo. Por eso estamos acá. Por eso restaurando vidas. ¿Cuántas vidas necesitan restauración? ¿Y cómo puedo yo, como pastor, restaurar tu vida? Es que yo no lo puedo. ¿Quién lo puede? Es Cristo. Es Cristo, es Jesús, es el Mesías, el ungido. Por eso es que yo no te llevo al pastor, yo te llevo a Cristo. Amén. Y lo mismo está haciendo Andrés. Así que, ¿cómo se llama el primer discípulo de Jesús? Andrés. Porque cuando ya terminamos, se van a conocer los 12 discípulos. Ajá. ¿Y cómo se llama el segundo? Simón Pedro. Así que piensen en la P de Pedro. Y ya le voy a decir el por qué. Entonces, vamos a ver. Venid, él llama a su hermano. Llega donde Jesús y le dice,
hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús. Y ahora, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Porque mire, una de las cosas importantes es, y mirándole Jesús. Cuando usted habla con la gente, asegúrese de que le habla, que le mira. Cuando yo entro a una tienda y las personas todavía están haciendo cosas, dicen, bueno, ¿qué quiere? Yo no le contesto. No, hasta que me miren. Digo, hola, buenos días. Yo quiero. Para mirar. Entonces Jesús miró a Pedro a los ojos y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Pedro. Así que ahí mismo, en ese acto que vino Simón, Jesús le está cambiando el nombre. Dice, ahora te vas a llamar Pedro. La roca. Algo fuerte, algo sólido. Y Pedro, ¿qué habrá dicho? Y ese loco, ¿qué sabe de mí? Pero eso es lo que hace Cristo. Por eso es que llegamos a Cristo, hermanos. Por eso nos bautizamos como una confesión de fe. Pero después es que tenemos que aprender y conocer quién es Cristo. Y a la medida que lo vamos conociendo, Él te va a cambiar tu nombre. Y si tú llegas, ¿y cuál fue la palabra que usó la pastora hoy? Que estaba amargados. Hermanos, yo te voy a cambiar tu nombre de amargado a feliz y alegre y gozoso. Porque eso es lo que tenemos que ser. Entonces todo lo que somos, nuestra expresión, tiene que enseñarles que somos gente llena de gozo y alegría, porque conocimos a Cristo. Y yo estoy seguro que Andrés, cuando llegó a donde Pedro, también estaba así, mire Jesús, no, mire Pedro, mire Simón, es que lo encontramos, al fin. Emoción. Así que son las 10 de la mañana, o también puede ser que ya era la tarde, todavía no sabemos cómo calculó Juan. Pero la cosa es que todo el día estaban sentados con Jesús. Y esto es lo que también tenemos que hacer. Tenemos que sentarnos con Jesús. Ahora ya tenemos a Andrés y a Pedro. El Mesías es la palabra hebrea. Cristo es la palabra griega. Y ungido es la palabra española. ¿Y qué tan importante es entender esto? Porque, hermanos, cuando los israelitas leen las escrituras y llegan a donde el profeta Isaías, capítulo 61, ¿qué es lo que escuchan? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Por eso el ungido, por eso estaban esperando al ungido. ¿Y cómo se llama ungido en griego? Cristo. ¿Y cómo se llama en hebreo? Mesías. Entonces, estaban esperando a aquel, porque dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Y cuál es otra palabra para buenas nuevas? Evangelio. Todo eso lo tienen que saber. Si ustedes han estado en la iglesia por mucho tiempo, ustedes tienen que saber, evangelios son buenas nuevas. Amén. Por eso los primeros 4 libros del Nuevo Testamento se llaman los evangelios, porque son las buenas nuevas de Cristo. Ajá. ¿Y de quién? Del Mesías, del ungido, aquel que está siendo profetizado en Isaías 61.
el que viene a vendar a los quebrantados de corazón, el que viene a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar todos los enlutados. Por eso es tan importante entender por qué estaban esperando al ungido, porque ahí tenían a los romanos, tenían a los enfermos, tenían a los quebrantados de corazón, a los encarcelados, y necesitaban que viniera este ungido. Por eso es tan importante entender quién es el ungido. Y en el 43 leemos: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Así que aparentemente lo conocían, como aquí en Guaymaca, como un pueblo. Entonces en aquel entonces eso todo era el mismo tamaño que hoy o todavía más pequeño. Pero también nos muestra qué tan lejos estaban ellos de sus casas para seguir a Juan. Y ahora caminan con Jesús y vuelven a cruzar el país. Jesús caminó un día y mientras viajan se encuentran con un hombre que se llama Felipe. Y simplemente le dice: sígueme. Una sola palabra, amados. Una sola palabra, un comando y la obediencia de Felipe. Y Felipe en el 45, ¿qué hace? Así que el primero se llama Andrés, el segundo Simón Pedro, el tercero Felipe y el cuarto Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora, ¿cómo se van a acordar de esos primeros cuatro? P-A-N, que escribe P-A-N, pan. Pedro, Andrés, Así, Natanael. eso, Pedro, Andrés y Natanael es el pan. Y la F, bueno, ese es Felipe. Así que la próxima semana, cuando yo llego y le pregunto cómo se llaman los primeros cuatro discípulos, van a decir pan F. Pan F. Pedro, Andrés, Natanael y Felipe. Y cuando ya al final tenemos examen, no olviden, tienen que saber. Pedro, Andrés, Natanael y Felipe. Así que, ¿qué le dice Felipe? Y mire, le dice, mire, lo importante es que aquel que hemos encontrado es aquel que está profetizado en la ley de Moisés y en los profetas. ¿Y ustedes acaso se los conocen todos? Ya hemos visto Deuteronomio 18:18 del profeta, lo que hablamos cuando vinieron a preguntarle si era el profeta. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Ahí vemos la profecía del profeta en la ley. Pero también vamos a Daniel. Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Así que cuando Jesús empieza a identificarse como hijo de hombre, ¿qué está diciendo? Yo soy el que está profetizado en Daniel 7. Y cada vez que se habla de hijo de hombre en el Nuevo Testamento, se habla de esa profecía y se habla del Mesías. Y en Miqueas: pero tú, Belén Éfrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si todo esto se lo sabían. Y Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Hoy, ¿qué domingo es? Domingo de Pascua. Ramos. ¿Y qué pasó el domingo de Ramos? ¿Qué hizo Jesús? Él venía cabalgando en un asno, entrando a Jerusalén. Por eso celebramos el Día de Ramos, porque sabemos que el domingo de Ramos es el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Se tienen que conocer las profecías. Tienen que saber que aquel que vino hace 2000 años, en realidad ha existido desde antes de la fundación del mundo. Esa es la emoción. Esto es lo que nos cambia el chip de decir, bueno, ahí está escrito y a ver si es cierto. Es cierto porque desde años y cientos de años y miles de años antes de que llegara Jesús, ya habían escrito de él. Y con una exactitud, que eso solo puede ser revelado por espíritu. Ninguna carne le va a decir. A mí me preguntaron, hace unos 2 años atrás, vino una delegación de políticos alemanes y me pregunta la señora y me dice, mire, saque su bola mágica, ¿quién va a ser el siguiente presidente? Yo no me esperaba nada de lo que pasó. Yo le hablé por carne, ¿va? Yo le dije, va a pasar esto y esto y esto. El señor hubiera callado. Como dice, el necio muere por su propia boca. Entonces, amados, es importante saber quién es y en este caso tener bien claro a qué vino. Y si nosotros ahora que estamos empezando a conocerlo, que ya estamos viendo las credenciales de él, acta de nacimiento y todo, si decidimos cambiarnos posicionalmente de seguir las cosas del mundo y seguir a Cristo, de físicamente cambiar nuestra vida a vivir como vive el mundo o vivir como lo pide la ley de Dios. Y esa decisión la tienen que tomar el día de hoy. Hoy es Domingo de Ramos. Hoy es una de estas fechas de cumplimiento detallada de una profecía escrita a cientos de años antes de Jesús. Y están dispuestos ustedes a dejar lo que estaban haciendo, dejar de andar con el que andaban y seguir a Cristo. Amén. Y con eso, amados, los dejo, aunque tengo un montón más, pero